Hoy la pintura de Fátima Ronquillo y el ojo de amante. Para las que no me conocéis, soy Sacramento, mis papelicos. Fátima nació en Filipinas, pero a los 10 años ya estaba en la biblioteca de Santa Fe, Nuevo México, bebiendo de los mejores pintores que los libros le podían ofrecer. Desde Tiziano, Bellini, Watteau, estuvo bebiendo en su tierna juventud, siguiendo, pintando, creando su propio estilo, totalmente autodidacta, y a todo ese conjunto le añadió realismo mágico que la rodeaba. En sus pinturas podéis ver animales que acompañan al personaje como su alter ego o representando la parte más salvaje que todos tenemos dentro. Descubrió el ojo de amante, se sorprendió y lo llevó a su obra. El ojo de amante nace, como no podría ser de otra forma, de una historia de amor. Una historia de amor en Inglaterra. Cuando tenía 21 años, el príncipe de Gales, que sería Jorge IV de Inglaterra, se enamoró perdidamente de María Fitzherbert, mayor que él, 2 veces viuda y además católica. María le dijo que no, puesto que sabía que Jorge III, el padre de Jorge IV, lo impediría. María se fue a Europa, alejándose de su amor y del príncipe. Pero eso no hizo que el príncipe se olvidara de ella, ni mucho menos. Le mandó una petición matrimonial, esta vez por escrito, acompañada de una miniatura de su ojo, que estaba sufriendo por ella. Al verlo, María aceptó casarse con él. Volvió a Inglaterra, se casaron, pero no fue oficial. María al poco tiempo se hizo pintar su propio ojo y se lo regaló al príncipe. Esto prendió en la alta sociedad, tanto es así que todo el mundo tenía un ojo de amante. También madre e hija, hermana, hermana, y desapareció al principio del siglo XIX. Solamente hay unos 1000 ojos de amante en el mundo, por lo tanto muy preciados en el coleccionismo. Yo me he hecho mi propio ojo de amante. Tenía un ojo bordado y lo he aprovechado rellenándolo, bordándole perlas. Aquí tenéis mi ojo de amante. Está bordado y después recamado con perlitas. Empiezo por esta pintura que es muy especial para mí, porque como veis, este niño tiene un caracol en la cabeza y está inspirado por el mío. Fátima me hizo saber que se había inspirado en mi pelo para ponérselo a su precioso Lovebird. No hay mayor honor. Me he puesto una camisa rosa, como la carita del niño, una falda que simula la chaqueta y ahora le voy a añadir un cinturón para hermanarlo todo, ya me conocéis. Me voy a poner 2 cinturones, un cinturón holográfico para darle luz y un cinturón para darle color. Este sería un poco el color del pájaro. Unas perlitas en las orejas y un clutch naranja que le faltaba para tener el cuerpo de ese pajarito. El inconstante. Para representar esta pintura he elegido una camisa que se asemeja a su turbante, el toque de rojo en la cintura, en los pendientes y esta falda que hizo Rebeca hace mucho tiempo, creo que va muy bien con el colorido que queremos. Un toque de marrón para el alter ego y negro para la cara del mono. Cupido con ojos de amante. No se trata de vestirse de disfraz, sino de representar los colores que te inspira la pintura. Llevo esta camisa sedosa, azul, tonos amarillos, tonos parecidos a los de su cara, una falda de encaje muy parecida, un cinturón azul, un bolsito del color de las alas y un toque de negro en el cuello y en los pies. The Wanderers, los errantes, un niño montado en un bisonte. El bisonte sería la falda de Burberry, el top rojo
sería lo que él lleva, un cinturón negro. Y vamos a seguir construyendo. Hay como unos colores rosas en el ambiente que yo voy a intentar simular con estos pantalones que son un poco aladinos. Los voy a convertir en un top. Añadirle ese toque rosa que le falta y ya tenemos un super top. Y para el cuello, un gran lazo que lo cierre todo. Feed your enemy. Alimenta a tu enemigo. Vestido rojo, una bata sedosa con acentos azules, frutas en los pendientes. Podría llevar un cinturón, pero en este caso me ha parecido mucho más bonito dejarlo todo fluir y alimentar a mi enemigo. Portador de taza con águila. Tengo la parte de abajo marrón, una falda que hace tiempo que no sacaba y estaba en una disyuntiva entre esta camisa blanca y ponerle encima un chaleco, que lo he hecho muchas veces. Me acordé de esta camisa con su águila y pensé inmediatamente en un bustier. Si lo dejamos así, perdemos el águila. Lo voy a llevar hacia un lado donde el águila es protagonista. Con las dos mangas hago una lazada y sobre todo esto un abrigo de Amaya Arzuaga. Y llegamos a Aurora. Lleva un vestido naranja y flores en la cabeza. Me pareció tan bonito que lo he intentado revivir con esta falda que es naranja, aunque es un poco rosada. Le voy a añadir una sobrefalda que es mucho más naranja y darle ese toque que tiene Aurora. Un cinturón que nos salva de todo. Ya tenemos dos tonos de naranja. Y en el cuello las flores que ella lleva en la cabeza. Y con Aurora y flores nos despedimos. Nuestra comunidad va creciendo lentamente, muy lentamente, pero va creciendo. Ya somos unos poquitos más. Por favor, ven los vídeos, que siempre se me olvida decirlo. Suscribiros los que no estáis suscritos. Siempre es un empujón y una palmada en la espalda que también me hace falta. Os quiero.